Buenas tardes a todos los que se encuentran en este momento sintonizándose en este su canal Cristo Vive 21.5. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bienvenidos sean todos, también todos los que se están conectando a través de las redes sociales de YouTube y Facebook. Sean también bienvenidos. Gracias por conectarse. Bueno, ya después de haber saludado a las personas que nos están viendo a través de este canal, gracias por estarse sintonizando. Bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar a este tema o esta enseñanza que vamos a dar hoy. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Sabemos que un día vas a venir por nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que tú vas a venir por nosotros. Tú prometiste volver a venir y venir por tu iglesia, una iglesia santa y sin mancha, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora que voy a hablar tu palabra, Señor, que seas tú hablando, Señor, que sea yo solamente un instrumento, Señor, de honra para que tú hables, Padre Santo, al pueblo, Señor, a tu pueblo, un pueblo que tú tienes, Padre Santo, y que quieres que se mantenga santo y sin mancha. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, donde dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 37, y dice lo siguiente. Dice, pero aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es el que ha de venir? Es Jesús, porque él prometió en Hechos capítulo 1, verso 10, dice la palabra, y estando ellos, o sea, los apóstoles, viendo a Jesús que iba para el cielo, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, era Jesús el que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y esos dos varones eran dos ángeles, los cuales también les dijeron, fíjense lo que les dijeron los ángeles a los discípulos, a los apóstoles, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vemos claramente que Jesús promete volver a regresar. Dios va a volver a enviar a Jesús por su iglesia. Él va a levantar a su iglesia, hermanos. Y la palabra lo dice en Hebreos 10, capítulo 37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, como cristianos creyentes, dice, no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Nos vamos aquí mismo en el 34 de Hebreos capítulo 10, verso 34, y dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es la herencia que nos espera en los cielos, algo mejor, una morada. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La vida eterna, la salvación. Y ahí dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mientras estemos en la tierra debemos de vivir por fe y no por vista. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús va a venir un día, hermanos, y no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza. Él va a venir un día por su iglesia, es lo que dice la palabra.
En Hechos capítulo 1:11 vimos lo que pasó aquí, que le dicen los ángeles, que eran dos varones, ¿verdad?, con vestiduras blancas, le dicen a los galileos, que eran los discípulos, le dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Sabemos que un día Él va a venir por su iglesia, una iglesia sin mancha y santa. En Hebreos capítulo 10, verso 26, dice que no debemos de dejar de congregarnos. Dice la palabra Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida de Jesús por su iglesia. Por eso no debemos de dejar de congregarnos, hermanos. Muchas veces nosotros dejamos de congregarnos para ir a hacer otras cosas, pero lo importante es congregarnos, escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca, hermanos. El día de Jesús se acerca. En Hebreos capítulo 11, 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y aún no vemos la venida de Cristo, pero Él ya nos está advirtiendo de su venida porque lo dice en su palabra. Su palabra está bien clara y dice que Él va a venir un día. Y Noé dice que Él preparó su casa. ¿Estás tú preparando tu casa? ¿Estás hablándole a tu familia de la venida de Jesús? Porque dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y aún no estamos viendo la venida de Cristo, pero la palabra lo dice. Por eso tenemos que estar atentos, hablándole a la gente, hablándoles a nuestros familiares de la venida de Jesús. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, fíjense, con temor preparó el arca. Nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Jesús, en que su casa se salvase. Nosotros tenemos que preparar nuestra arca, que es Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra casa se salve, porque la salvación es bien importante, la vida eterna, hermanos. Dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por medio de la fe, hermanos. En Génesis capítulo 6 vemos claramente cómo Noé, en Génesis 6 del 12 en adelante, dice la palabra, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofar. Harás aposentos en el arco y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Piensen cómo Dios le habló a Noé, y así nos está hablando a nosotros. Así nos habla a nosotros en estos días. Y así como le habló a Noé y le dijo que construyera el arca, así nos habla a nosotros para poder nosotros hablar de su palabra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca. Y ahorita es lo que Dios está hablándole a sus profetas sobre su venida, sobre la venida de Jesús. Aquí está bien claro, hermanos, todo lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Son tiempos peligrosos. Por eso tenemos que nosotros advertirle a la gente sobre la venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Filipenses capítulo
en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 3 del verso 20 en adelante. Fíjense en lo que dice la palabra. Filipenses 3, 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía, hermanos, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, donde también esperamos a nuestro Señor Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí vemos claramente que en Filipenses nos advierte de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando a Él que un día venga a la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la palabra: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí promete Jesús que Él un día va a venir. Estamos esperándolo a Él, estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que venga por nosotros. Él viene por una iglesia, hermanos. Él viene por una iglesia que lo está esperando, una iglesia santa y sin mancha. Así que, y en Filipenses 4:1 dice la palabra: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Tenemos que estar firmes, hermanos, en la espera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Firmes en la palabra, firmes en congregarnos, firmes en estar siempre leyendo la palabra, orando. Todo eso, hermano, tenemos que estar. Por eso dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Aquí Pablo en la iglesia de Filipas le habla, pero también nos está hablando a nosotros que debemos de estar firmes en el Señor, constantemente buscándolo día y noche, hermanos. Daniel buscaba a Dios 3 veces al día, oraba. Estaba buscando su rostro, y así nosotros tenemos que estar buscando su rostro, clamando por Él, clamando por la venida del Señor. En segunda de Pedro capítulo 3 del 1 en adelante, vemos el día del Señor. Dice: el día del Señor vendrá, y dice la palabra aquí: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Va a venir burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque van a estar dudando, y ahorita en estos tiempos es lo que está pasando. La gente está dudando de su venida. Y dice la palabra: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años para Dios es como 1000
como 1000 años. Aquí lo dice bien claro más. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De venir un día por su iglesia. Según algunos lo tienen por tardanza, porque mucha gente lo tiene por tardanza. En estos tiempos actuales la gente ya no busca al Señor porque no creen que va a venir. Creen que ya se tardó y que no es cierto, que fue mentira. Pero hermanos, la palabra está bien clara. Un día Él va a venir por nosotros y nos va a resucitar. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y volvernos de nuestros caminos que no le agradan a Dios. Tenemos que vivir agradando a Dios, hacer la voluntad de Él. Dice, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir? Dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la manera que debemos de vivir, una vida santa, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que estamos esperando nosotros, hermanos. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí mora la justicia, hermanos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, dice la palabra, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Fíjense, sin mancha, ser encontrados, ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que estar y mantenernos firmes, hermanos, no caer, porque dice la palabra bien claro. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, porque hay personas falsas que vienen y nos hablan de otra doctrina, que no hay que caer en ese error. Dice, por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Por eso tenemos que estar constantemente leyendo la palabra para conocer la verdad, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer todos los días, hermanos, en la palabra de Dios, madurar, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, para que nadie nos engañe y no caigamos en el error de los inicuos, de las personas falsas que vienen a predicar otro evangelio, porque no hay otro evangelio, hermano. El único evangelio es el que Cristo vino a traer. Vamos a segunda de Timoteo, donde nos habla sobre qué nos está a nosotros guardada la corona de justicia, hermanos. Segunda de Timoteo 4:8 dice la palabra. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En qué día? En el día de la venida, el día en que nosotros vamos
a estar ante el Señor, dice, y no solo a mí, sino también a quién, a todos los que aman su venida. Si tú amas la venida de Jesús, Dios te tiene a ti guardada una corona de justicia, porque lo dice bien claro. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Quién es el juez justo? Dios, Jesús. Y no solo a mí, o sea, no solo a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Tú amas la venida de Jesús. Si tú amas la venida de Jesús, a ti te está guardada la corona de justicia. Si yo amo la venida de Jesús, para mí está guardada la corona de justicia. ¿Por qué? Porque nos mantenemos fieles al Señor, nos mantenemos esperando a Jesús, leyendo su palabra, congregándonos, orando. Todas esas cosas tenemos que estar haciendo, hermanos. Tenemos que leer todos los días la palabra de Dios para que nadie nos engañe, hermanos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, aquí vemos lo que dice la palabra respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice la palabra respecto a la venida del Señor Jesús. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, porque vamos a estar así, hermanos, confusos. Va a venir gente a nuestras vidas tratando de confundirnos. Por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca la venida, hermanos. Las señales ya están cerca. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que las señales están cercas. No sabemos el día ni la hora porque Dios no lo dijo, ni Jesús mismo lo dijo, ni los ángeles lo saben. Solo el único que lo sabe es nuestro Padre Celestial. Él sabe cuándo es el día en que Jesús va a venir por su iglesia. Que nadie nos engañe diciéndonos fecha o día, porque no va a ser cierto, hermanos. Dice que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso lo dijo hace 2000 años. Ahorita estamos mucho más cerca de la venida de Cristo. Si esto se dijo hace 2000 años, ya han pasado 2000 años, ahora estamos mucho más cerca de la venida de Jesús. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera. Fíjense, nadie nos engañe en ninguna manera, porque van a venir falsos profetas, falsos predicadores, tratando de engañarnos de que la resurrección, de que la venida de Jesús no es cierto. Que nadie nos engañe con palabras. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahorita ya estamos en esto. Estamos en la apostasía. Las iglesias se han convertido en iglesias apóstatas, donde dicen cosas que no son bíblicas, que no respaldan la palabra. Hacen cosas que no son bíblicas, o dicen cosas que no están comprobadas, no están apoyándose en la palabra de Dios. Son inventos, son mandamientos de hombres. Por eso dice, y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Él todavía no se ha manifestado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todavía eso no sucede, hermanos. La apostasía ya está en muchos lugares, muchas iglesias que han estado apostatando, se han alejado de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Por eso es que estamos viendo las señales. Vemos cómo Jesús promete volver en el libro de Juan, San Juan capítulo 14, habla claramente Jesús que promete su venida y dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas hay.
Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí se lo está diciendo a los discípulos, pero también nos lo dice ahora en estos tiempos a nosotros también, a la iglesia. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para nosotros, dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Eso es lo que estamos esperando, su venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. So, ya vemos claramente aquí cómo un día Él va a venir, nos va a resucitar si estamos muertos, y si estamos vivos vamos a ser arrebatados. Eso es lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4. Vamos aquí a Lucas 21, Lucas capítulo 21, 34 al 36. Lucas capítulo 21, 34, 36. Y dice la palabra: mirad también por vosotros mismos. Aquí está hablándole Jesús. Jesús estaba hablando aquí, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No hay que estar afanados, hermano, no hay que estar, que nuestros corazones se carguen de ¿qué? De glotonería y de embriaguez y de los afanes en esta vida, de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día de la venida de Jesús, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, velad pues en todo tiempo. Fíjense, tenemos que estar velando todo el tiempo. Velad pues en todo tiempo, orando. Tenemos que estar velando, vigilando, orando todo el tiempo, que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense, de estar vigilantes, orando todo el tiempo. Dice que nosotros no debemos, nuestros corazones no deben de estar cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No hay que afanarnos, hermanos. Hay que buscar al Señor todos los días mantenernos buscando a nuestro Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, todos los días, hermanos. En Marcos capítulo 13, verso 35 al 37, dice la palabra: velad pues. ¿Qué es velar? Vigilar, estar atento. Velar pues, dice, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Que no nos halle durmiendo, hermanos, nos halle orando, vigilando. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velar. Hay que estar velando, hermanos, día y noche. Hay que estar todo el tiempo, hermanos, vigilando, estar atentos todo el tiempo, porque la venida del Señor vendrá. No sabemos cuándo, no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que un día Él va a venir por su iglesia, una iglesia sin mancha y limpia, porque dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. No seamos como la parábola de las 10 vírgenes, que 5 vírgenes estaban preparadas y 5 vírgenes no estaban preparadas, no estaban llenas del Espíritu Santo. Llegó el esposo, que es tipo Jesús, y no estaban preparadas y se quedaron fuera, no fueron arrebatadas. Que no nos pase lo mismo. Dice la palabra en Mateo 25, 13, dice, velar pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que no hay que ser como las 5 vírgenes que no estaban preparadas. Como no sabían el día ni la hora que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, pues ellas estaban en otras cosas, en otros quehaceres, estaban afanadas a otras cosas. No hay que ser como las 10 vírgenes. Este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bendiciones.